pacientes. Luego Falconer en el 78 describió una resección ampliada, más o menos hasta 6 centímetros del lóbulo temporal anterior, incluyendo las estructuras mesiales en bloque, que luego de algunas modificaciones es lo que hoy en día conocemos como la lobectomía temporal anterior estándar. Spencer en el 84 básicamente publicó la resección de las estructuras únicamente mesiales, minimizando esta resección neocortical, que es lo que conocemos como la amigdalo-hipocampectomía selectiva. Básicamente, el objetivo en general de la lobectomía temporal anterior, incluyendo la amigdalo-hipocampectomía selectiva, es extraer la porción de la corteza límbica anteroinferomesial, ya que la mayoría de las convulsiones intratables en contexto de epilepsia surgen de esta área. Ya digamos que la controversia surge en qué tan agresivo o qué tan restrictivo se debe ser con la corteza con la porción neocortical. Entonces, básicamente la lobectomía temporal anterior se puede ser estándar o a la medida. En ambos se va a extraer la corteza límbica. Digamos que la diferencia es la cantidad de neocórtex que se va a resecar. En la lobectomía temporal anterior estándar, la extensión usualmente es simple y predeterminada. Generalmente a los estándares de hoy en día son 4 centímetros. Y a la medida, básicamente, la extensión la va a delimitar el foco epileptógenico que se determine según los estudios preoperatorios en las diferentes fases de estudios en cuestión pues, de la cirugía pues, de epilepsia. Cuanto a las indicaciones, en general, casi siempre que hablamos de lobectomía temporal hablamos de epilepsia, usualmente epilepsia del lóbulo temporal de tipo farmacoresistente, pero también tenemos otras indicaciones, ¿cierto? De epilepsias temporales neocorticales, por ejemplo, en displasia cortical, patologías duales, por ejemplo, en pacientes con esclerosis temporal mesial, y otro foco epileptógeno en esta área. Otras indicaciones desde el punto de vista oncológico, por ejemplo, en resecciones supramarginales en gliomas, específicamente en artrocitomas de bajo grado, y otras lesiones, otros tumores asociados a epilepsia como gangliogliomas, DINETs o astrocytoma pleomórfico. También la técnica quirúrgica podría ser, digamos, extrapolada digamos, a cuestiones en trauma en estallidos del lóbulo temporal. Ya pasando como tal a la técnica quirúrgica, empezando con el posicionamiento y la incisión, esta es clave para, digamos, abordar, digamos, estas estructuras y evitar los riesgos de ingresar a estructuras más, digamos, de riesgo neurológico. Entonces, la posición usualmente de cúbito supino, la cabeza está rotada casi 90 grados, se puede poner un rollo del lado contralateral a donde se gira la cabeza para elevar un poquito más el hombro. La idea es extender la cabeza más o menos 10 grados y esto va a llegar, pues lo que buscamos es que la región malar esté en la posición más alta del campo operatorio para, digamos, evitar el ingreso a la región gangliosal. Esto es fundamental ya que en esta posición nos va a alinear el hipocampo con un eje paralelo en el campo operatorio, más o menos paralelo al piso del kit de cirugía, y nos permite, digamos, la resección más fácil de esas estructuras límbicas luego de hacer la resección neocortical. Entonces, en cuanto a la incisión, usualmente es una incisión en signo de interrogación invertido estándar, se parte 1 centímetro anterior del trago a nivel de la raíz del zigoma. Esta incisión de allí parte de forma posterior a más o menos una línea trazada de la eminencia mastoidea hasta el vértex y se continúa superior hasta la línea temporal superior y en su porción más anterior hacia la línea de implantación del pelo. La disección usualmente es una disección miocutánea. En general, en este tipo de abordajes no es necesario ir tan adelante como hasta el punto frontocigomático. Entonces, el abordaje miocutáneo usualmente preserva bien la rama del facial y facilita, digamos, la disección en estos casos. La craniotomía, generalmente, pues hay diferentes descripciones. Usualmente, por ejemplo, Aaron Cohen-Gadol utiliza un único trépano por encima del arco cigomático y ya hace la craniotomía basado en este único trépano. En general no podría utilizar trépanos adicionales. Uno, digamos, es muy importante, es uno por encima, 1 centímetro por encima de la línea temporal superior, que va a exponer la porción inferior del frontal y la fisura de Silvio. Pueden adicionarse otros trépanos como uno en la porción superior de la eminencia mastoidea y en el punto, pues en el keyhole, si en caso pues de que se llegue hasta ese sitio. Esta referencia anatómica desde el inicio del palpar o de disecar el arco cigomático es fundamental, ya que se correlaciona con el cuerno temporal directamente en cirugía. Cuanto ya qué tanto resecar o de qué porción vamos a partir para iniciar la resección, en general esto ha variado y ha sido algo controversial. Los estándares que tenemos más o menos hoy en día es en el hemisferio dominante, resecar de 3.5 hasta 4.5 centímetros y en el nominante hasta 6 centímetros podría ser seguro. Digamos que esta medida se hace desde la punta del temporal, midiéndolo con un disector de pendulum free,
y lo más importante acá es siempre estar por delante de la vena de la B. Este estudio básicamente es un estudio del New England Journal del 2001, fue un ensayo clínico aleatorizado, es un estudio clásico que buscó evaluar la efectividad y la seguridad de la cirugía de epilepsia en 80 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, en donde 40 eran llevados a cirugía y 40 a fármacos anticrisis en un año, aparte de los desenlaces favorables en Engel y las tasas de control de epilepsia en el grupo quirúrgico que fueron superiores al del grupo conservador. Digamos que lo traigo es más que todo que fue una de las primeras descripciones de los límites de resección en estos pacientes. Entonces aquí, como vemos, se empezó a hablar de las resecciones en el área dominante hasta 4 centímetros y en el hemisferio no dominante hasta 6, y se estableció el área mínima de resección de las estructuras mesiales como a 3 centímetros. Entonces, ya iniciando con la lobectomía temporal, entonces una vez se retiró pues, el colgado óseo y se abrió la dura, usualmente se utiliza un frío, un penfield, se palpa hacia la base de la fosa craneal media, hacia la porción de la base del esfenoides, se toca esta punta y se mide con una regla o con el mismo disector hacia posterior y se marca y se delimita el límite de resección posterior, que ya lo mencionamos, más o menos de 3.5 a 4 centímetros es lo estándar, y aquí es donde va a iniciar entonces nuestra disección. Entonces sería un corte coronal de las estructuras temporales, donde iniciar la corticectomía de la disección. Entonces han habido, digamos, tendencias a lo largo del tiempo. Hay quienes abogan por utilizar el giro temporal medio como el sitio de inicio pues, de esta corticectomía, con el fin, digamos, del argumento de preservar las estructuras corticales del giro temporal superior, ya que allí, como recordamos desde el punto de vista anatómico, van a estar ciertas áreas del lenguaje que, como vamos a ver más adelante, van a estar relativamente mucho más posteriores, y está el área de Heschel, que es la área auditiva, y entonces digamos que tratan de ingresar por el T2 para tratar de preservar estas estructuras. Sin embargo, ingresar a través del giro temporal medio tiene riesgos. Si vemos esta línea que traza un vector de disección subpial, si uno no tiene cuidado, podría ingresar de forma inadvertida a los ganglios basales, y en parte en esto es, digamos, la importancia de la posición al principio de la cirugía. Entonces hay otros autores que han, digamos, descrito ingresar a través del giro temporal superior, y digamos esta es la descripción que tomé para esta entonces descripción. Entonces lo que se hace usualmente es que hace una corticectomía más o menos 5 milímetros inferior a la fisura de Silvio, esto también buscando preservar un área pequeña de corteza del giro temporal superior, buscando minimizar estos riesgos asociados pues, a la resección del giro temporal superior. En general se empiezan a coagular los vasos piales y esto va devascularizando progresivamente el temporal, y la idea es ir ingresando hasta exponer la aracnoides de la porción de la fisura de Silvio para tener desde el inicio de la cirugía, esta barrera o plano aracnoideo que nos va a proveer pues como este valor protector y nos permite observar las estructuras subyacentes, que en este nivel van a ser el opérculo frontal en la porción subyacente y las ramas de la media a su vez más posterior, vamos a ver la ínsula. Entonces la idea es iniciar esta corticectomía a este nivel, se va disecando de forma subpial, con bipolar y coagulación, bipolar y aspirador, perdón, hasta encontrar este plano aracnoideo. La idea es ir en este plano de disección desde la porción del giro temporal superior en un plano de disección que va a ir de medial y inferior. La idea es ir coagulando estos vasos piales y ir haciendo pues, la disección. Más o menos se dice que son 2 centímetros lo que uno desee profundizar. O a llegar a este límite que vemos acá en la imagen de la derecha, que es un asterisco, que ya lo vamos a ver con más profundidad, que sería más o menos el límite del tallo temporal. Esto más o menos está a 2 centímetros de profundidad. Siempre aquí lo más importante es respetar el plano aracnoideo. Entonces aquí vemos cuál sería nuestro objetivo, nuestra meta, es buscar este plano, que es básicamente la conjunción de una serie de estructuras. Esa es la parte más superior del tallo temporal y va a ser en la porción inferior el sitio donde finaliza la rama vertical de la fisura de Silvio, donde podemos tener todavía plano aracnoideo. Posterior a esto se pierde completamente el plano aracnoideo y ya sería disección únicamente de fibra blanca. A su vez, digamos, en cirugía, el tallo temporal va a tener un color blanco muy característico. Recordemos que el tallo temporal son estas fibras de conexión que llevan toda la información desde la parte anterior del lóbulo temporal al interior del hemisferio, la corteza orbitofrontal, hipotálamo y comisura anterior. Entonces, la idea dentro de la cirugía resectiva neocortical es desconectar esta estructura para aislarla del resto de las estructuras posteriores. Entonces, de una vez hizo este primer corte, la idea es dejarlo más o menos hasta esa profundidad de 2 centímetros hasta encontrar este objetivo, y luego la idea es profundizar la disección ya hacia la porción anterior. Entonces se va extendiendo la incisión pial hacia
hacia el polo temporal y progresivamente entonces uno va a ir trabajando a lo largo del ala del esfenoides. Llega un punto en donde a través de ese plano aracnoideo se deja uno de ver el opérculo frontal del otro lado y empieza a ver ya hueso, lo que sería la fosa craneal de la fosa media, y ya uno sabe que ha desconectado gran parte de la conexión hacia anterior en este primer corte. Entonces aquí ya hay dos alternativas. Una es poner un cotón en este sitio y proceder a establecer la línea de resección posterior, o la segunda opción, que es la segunda alternativa, y es continuar la disección a través del borde inferomedial del temporal. Entonces, en la primera opción, digamos que es la más sencilla, ya empieza uno a establecer el límite de resección posterior. En general, estas son las descripciones originales de estos textos. Se podía extender la resección hasta 9 centímetros en el giro temporal inferior. Digamos que esto se ha reevaluado. Como sabemos, ya tratamos de preservar las estructuras laterales hasta 4 centímetros. En general, aquí la importancia es siempre permanecer delante de la B, y usualmente lo que uno hace es busca un plano de disección de 90 grados, atravesando los surcos y los giros hasta el piso de la fosa craneal media, coagulando estos vasos aracnoideos a medida pues, que uno va disecando. Una vez se alcanzan estas dos incisiones, uno alcanza el piso de la fosa temporal media en este segundo corte y el primer corte que realizamos hasta el polo del temporal. La idea es únicamente unir estas dos incisiones a través del plano aracnoideo y con esto liberar entonces la porción neocortical del temporal anterior. Usualmente cuando se utiliza esta alternativa, la porción de temporal que uno obtiene es relativamente un poco más corta, más pequeña, pero libera rápidamente estas estructuras corticales y da paso a uno entrar a poder resecar, primero encontrar el ventrículo, el cuerno temporal, que va a ser el segundo punto anatómico más importante dentro de la cirugía, y lo segundo es ir a entrar a resecar las estructuras límbicas. Esta sería entonces la primera alternativa. La segunda alternativa es, luego de hacer este primer corte que mencioné inicialmente, que va 2 centímetros hasta el tallo temporal y luego se extiende hacia anterior, es ya, en vez de hacer el corte de la superficie del límite posterior, es empezar a disecar a lo largo de la superficie inferomedial. Entonces, esta básicamente se toma más o menos a 2 centímetros detrás del polo temporal, y la idea es irse por esta superficie inferomedial del temporal, separando también el parénquima de ese plano aracnoideo a través del piso de la fosa media y la región anteromedial del tentorio, a tratar de conectar esa porción inferomedial con la primera incisión donde se llegó hasta el tallo del temporal. Básicamente se trabajaría más o menos tridimensionalmente en esta área que vemos señalada con el asterisco. Entonces, uno se extiende de forma posterior hasta donde lo deje el tallo temporal, ya que el volumen del tallo temporal usualmente limita la disección más posterior, y más o menos uno sabe que a este nivel, hasta 3.5 centímetros, se alcanzó más o menos el uncus. Aquí, si uno pudiera ver a través de la translucidez pues, del plano aracnoideo, podría ver lo que es el borde libre del tentorio y ya estructuras como la carótida y el tercer par. Entonces, en este punto ya lo que uno podría hacer es conectar ese primer corte con la incisión que ya uno realizó en la parte medial, conectando la porción medial con la porción del tallo temporal en su profundidad. Esto va a aislar la amígdala del lóbulo temporal anterior y va a permitir separarla entonces de las estructuras neocorticales. Acá uno podría continuar disecando el tallo temporal hasta llegar hasta el punto coroideo o hasta el cuerno del temporal, pero digamos que uno de los principales objetivos de la cirugía de epilepsia es no abrir el ventrículo antes de resecar las estructuras neocorticales, ya que esto hace que uno se pierda con mayor facilidad. Entonces, esta porción del manto ventricular debe ser la última incisión que uno completa antes de resecar las estructuras neocorticales. Sin embargo, esta es una de las técnicas descritas para realizarlo, que es un poco más anatómica y obtiene unas muestras un poco más grandes. Ya en este punto, uno podría ver la parte más lateral del mesencéfalo a través del plano aracnoideo. Cabe aclarar que si uno opta por esta segunda alternativa de hacer la resección del lóbulo temporal con esta forma, si se pierde o, digamos, hay alguna duda de la anatomía en este punto, se debe optar por la primera alternativa, que es ir a definir la línea de resección posterior y extraer el neocórtex, como mencioné en la primera técnica, por el riesgo de inadvertidamente lesionar alguna estructura. Entonces, ya habiendo descrito esta porción inicial de la resección de la porción neocortical, el siguiente paso va a ser identificar el cuerno temporal. Entonces, hay dos estrategias seguras para uno no perderse y identificar el cuerno temporal. La primera es por encima de este límite de resección posterior, y la segunda es en la parte inferior del giro temporal inferior. Entonces, si uno opta por la primera opción, que es irse por encima en el límite de resección posterior, la idea es, una vez uno alcanza esta disección que realizó hasta el tallo temporal, es hacer una incisión exploratoria de 5 a 10 milímetros tratando de buscar el ventrículo. Acá es muy importante aclarar que si uno no alcanza el ventrículo con esta incisión exploratoria hasta de 10 milímetros, debes recurrir a la segunda alternativa, que es buscarlo por la porción inferior.
Entonces hay tres direcciones de incisiones como para uno buscar el ventrículo una vez uno está en este paso. La primera es una incisión medial, y como vemos en la imagen, corre el riesgo de lesionar estructuras neurológicas como el tracto óptico, ¿cierto? El asa de Meyer y los ganglios de la base. Entonces es la opción menos ideal. La segunda opción es la más segura y la ideal, que es básicamente una incisión perpendicular del tallo temporal, tratando de buscar el ventrículo. Y la tercera opción es irse más lateral, que puede ser segura. El problema es que hay que hacer mayor retracción de las estructuras temporales y va a estorbar más el volumen del tallo temporal. En caso entonces de que no encontremos el ventrículo luego de profundizar esta incisión de 5 a 10 milímetros, entonces habría que recurrir a la segunda alternativa, es ir a buscar el ventrículo desde la porción inferior. Entonces lo que uno hace es que se va a la porción más inferior de la cara lateral, busca estos giros como el giro fusiforme y lo que hace es que ingresa a través de este giro, hace una cortisectomía y se profundiza hasta la profundidad que lleva el surco. La distancia en la profundidad del surco y el ventrículo más o menos es de 1 a 2 milímetros, como vemos acá en la imagen. Si ingresamos a través del surco colateral, la distancia que hay al final del surco colateral y el ventrículo usualmente es de 1 milímetro, entonces esta es una forma segura de identificar el ventrículo. Entonces estos son los tres principales puntos de referencia para nosotros identificar la asta temporal en cirugía. La primera es la parte media de T2, la segunda es el plano aracnoideo del giro fusiforme en la porción inferior, que es la que acabamos de mencionar, y la tercera es una protuberancia ósea, que realmente no tiene un nombre en la literatura, pero está claramente definido que es un límite o un sitio anatómico relevante para identificar el asta temporal, que es claramente identificable al momento de la disección en la porción ósea del piso de la fosa media. Si en alguno de estos tres puntos uno comienza a disecar de forma medial, va a llegar al asta temporal. ¿Cómo sé si llegué al asta temporal? Pues lo más fácil es se observa salida de líquido cefalorraquídeo, se descubre el plejo coroide, y otra opción es, el hipocampo va a tener una superficie blanca de un carácter muy brillante, que es pues como característica de este punto. Ya una vez abierto la asta temporal, hay que ir a buscar el punto coroideo inferior, que es también conocido como velo terminal. Este va a ser el punto de referencia más importante en esta cirugía del lóbulo temporal, ya que a partir de este punto vamos a establecer los límites de resección del hipocampo, y en caso de que se haya optado por la segunda alternativa de resección neocortical, es en este punto donde vamos a conectar la primera incisión que se realizó con la segunda, que sería desde el ventrículo, para desconectar las estructuras neocorticales. Entonces, el punto coroideo inferior básicamente es el ingreso de la arteria coroidea anterior al ventrículo y va a tener entonces una serie de puntos de relevancia. Entonces, lo primero es que marca el fornix en su porción más medial, el surco uncal hacia anterior, la fisura coroidea. Aquí la fisura coroidea, digamos, la relevancia es que representa ese límite intraventricular del límite posterior de la región uncinada. Además, divide la región temporal medial en una región temporal anterior y media, y hace también la división de la unión del pie y el cuerpo del hipocampo. A su vez va a ser el límite más enteromedial de la resección, ya que medial al punto coroideo va a estar ya el mesencéfalo. Entonces, una vez uno identifica el punto coroideo, usualmente uno deja un cotón para protegerlo, para proteger pues, la entrada de sangre al ventrículo y limitar el riesgo de hidrocefalia postquirúrgica. Y ya partiendo entonces desde este punto coroideo, en caso de que se haya optado por la segunda alternativa de resección neocortical, la idea es ir desde este punto dentro del ventrículo a conectarlo con el corte inicial que se hizo hasta la fisura de Silvio. La línea de corte usualmente es medial, superior y hacia anterior, y ya una vez se realizó este corte, usualmente uno ya ha desvascularizado casi por completo el neocórtex, y la única corteza que une al tejido cortical temporal anterior va a ser los giros temporales inferiores. Entonces, en este punto hay dos opciones, y es básicamente desconectar la porción neocortical partiendo desde un límite de 3.5 hasta 6 centímetros. Entonces, el primer corte se realiza a 3.5 centímetros, que es más o menos donde inicia la amígdala. Este corte entonces se hace, el primero desde el punto donde nosotros estamos dentro del ventrículo, y el segundo es buscar un punto extrínseco por debajo del giro temporal inferior, a este mismo nivel. Se conectan estos dos puntos, se hace este corte, y aquí ya se desconecta esta estructura cortical de la amígdala. El segundo es a 4.5 centímetros. Aquí uno empieza a hacer una coagulación lateral al hipocampo, más o menos a través del giro fusiforme, para ir devascularizando esta porción inferomesial, y esto favorecer, digamos, más adelante y facilitar la resección de las estructuras límbicas. Y el último se hace a 6 centímetros por detrás del polo temporal, y es básicamente lateral al hipocampo y al giro parahipocampal, incidir el giro fusiforme y aislarlo completamente del neocórtex. Ya en este punto, si se optó por esa segunda alternativa, uno hizo casi que una resección anatómica de todo las estructuras temporales anteriores, se levanta y se diseca cualquier adherencia pial o aracnoidea, y se coagula en algún vaso pues, para evitar el sangrado.
Ya en este punto, digamos que es muy importante tener presente que dos puntos anatómicos importantes. Todo el tejido neural que esté lateral a la eminencia colateral, uno lo puede resecar sin riesgo de dar alguna estructura mesencefálica. Y el otro punto sería el borde libre del tentorio. Si uno mantiene la resección siempre lateral al borde libre del tentorio, va a ser una resección, digamos, de esas estructuras neurales de forma segura. Este sería un diagrama de una vista pues, del cuerno temporal desde su parte anterior. Aquí vemos entonces el cuerno temporal, el hipocampo va a estar lateral a este, vemos la fisura, el surco colateral en su porción inferior, y la eminencia colateral va a ser esa prominencia que genera este surco colateral en la indentación del asta temporal. Entonces sabemos que si estamos viendo la eminencia colateral, todo lo que esté lateral a la eminencia colateral, uno se lo puede resecar de forma segura. Entonces este sería más o menos el espécimen anatómico luego de hacer la resección de las estructuras neocorticales utilizando la segunda alternativa. Vemos que es un espécimen un poco más anatómico y mucho más significativo que en la primera alternativa. Entonces, ya una vez removió toda la estructura neocortical, el siguiente paso sería remover las estructuras anteroinferomesiales, que serían ya las estructuras límbicas, que es el objetivo pues, principal de esta cirugía. En caso de que se haya optado por la primera alternativa, que es usualmente la más sencilla, lo que uno puede hacer es ir a identificar el ventrículo, el asta temporal, y todo el tejido neuronal que queda restando, que usualmente son pues partes de sustancia blanca que uno no desconectó, se pueden, digamos, resecar inferiormente hasta el plano aracnoideo del borde libre del tentorio y el uncus, hasta uno encontrar, digamos, este plano aracnoideo que ya hemos descrito. Ya una vez se haya escogido la primera alternativa o la segunda, llegamos a un punto donde ya todo el neocórtex fue retirado, ya el ventrículo es mucho más visible y al menos hasta 4 centímetros del hipocampo ya pueden ser visibles. En este punto pueden utilizar unos retractores, ¿cierto?, para separar la porción superior del giro temporal superior y hacia posterior la porción más posterior del temporal, para así exponer estas estructuras del cuerno temporal. Caso uno no haya retirado la amígdala, este es el momento de retirarla. Vamos a ver que esta se reconoce fácilmente como una protuberancia en la porción inferomedial de la punta del cuerno temporal, y generalmente uno la remueve para enviarla como un espécimen aparte para estudio de esta misma. ¿Cómo es el límite de resección seguro de la amígdala? En general, si uno recuerda la parte anatómica, entre la amígdala y las estructuras gangliosales no hay un límite anatómico definido claramente. Entonces, digamos, se describió esta línea, que es la línea carótido coroidea, que parte de la bifurcación de la carótida, más o menos tomando la arteria cerebral media visualizada a través de este plano aracnoideo y trazando una línea imaginaria hasta el punto coroideo inferior. Este sería el límite seguro de resección de la amígdala. Todo lo que esté lateral a este es lo que uno se puede llevar de forma segura a la amígdala sin ingresar a las estructuras gangliobasales. Ya una vez uno desconecta la amígdala, ya en este punto no existe ninguna conexión anterior de las estructuras del hipocampo. O sea, uno ya hizo todas las desconexiones anteriores que tiene el hipocampo. Ya lo único que queda son las partes posteriores, que serían los pilares y la comisura hipocampal. Entonces, ¿cómo se hace la resección del hipocampo? Lo primero es ubicar un disector, un retractor en el ventrículo que separa el temporal hacia posterior y lateral. Allí se identifica entonces la fisura coroidea y el siguiente paso es identificar la fimbria. Este se puede elevar con un disector de Roton o un Penfield para empezar a separarlo del plano aracnoideo. Hay dos formas de hacer la disección, de forma mediolateral o lateromedial. Independientemente de cuál se utilice, usualmente uno debe recurrir a las dos para desconectar completamente el hipocampo. Entonces aquí vemos cómo sería una vista del cuerno temporal. Acá el cotón está ubicado encima del hipocampo, hay otro cotón en el punto coroideo hacia la fisura coroidea para evitar el ingreso pues, de la sangre al ventrículo. Acá en la imagen de la derecha, este es un espécimen de Roton, vemos en el punto verde sería el punto coroideo inferior y digamos aquí a recalcar las estructuras pues, anatómicas en relación a este punto. Hacia anterior vemos la cabeza del hipocampo, hacia medial tendríamos las estructuras vasculares como la arteria cerebral posterior y la arteria coroidea anterior, y en su porción de los giros estaría el giro parahipocampal hacia su región medial. Allí donde uno va a hacer parte de la disección para levantar el hipocampo del plano aracnoideo. Entonces, otro punto anatómico importante sería identificar el receso uncal, que va a estar anterior hacia la región uncinada, y es el punto límite para uno entrar a hacer la resección de la cabeza del hipocampo. Entonces, una vez uno está a nivel del límite de la cabeza del hipocampo, hay dos estrategias. Entonces, como ha mencionado, la primera es la disección de medial lateral, se ingresa a través de la fimbria al fornix, se levanta con un disector y se inicia con aspiración y bipolar, haciendo una disección, conservando siempre este plano aracnoideo hasta encontrar el surco hipocampal. La siguiente opción es irse
por la parte inferior y empezar a hacer una resección de los giros temporales inferiores, el fusiforme y el parahipocampal, hasta encontrar nuevamente el surco hipocampal. Una vez uno encuentra el surco hipocampal, lo que se debe hacer es recurrir al abordaje opuesto y terminar de desconectar así completamente el hipocampo. Ya una vez uno separa la cabeza del hipocampo, lo que se hace es que se va de forma anteroposterior separándolo del plano aracnoideo, y en este punto siempre uno va a encontrar 2 o 3 vasos que son pequeños, que son ramas de la arteria coroidea anterior o de la cerebral posterior, que siempre se deben coagular y incidir de forma distal para evitar uno divulsionarlos y generar un hematoma postquirúrgico que es de muy difícil control. Entonces acá vemos cómo es un diagrama de cómo sería esta disección del hipocampo. Vemos que se parte de la cabeza de forma anteroposterior disecándolo el plano aracnoideo. Se encuentran estos vasos que van a ser ramas de la cerebral posterior que se deben coagular y seccionar. Se puede poner un cotón en esta límite de resección, y finalmente lo que se va a desconectar va a ser la cola del hipocampo en su porción más posterior, que puede ir hasta el calcaravis, que va a ser esta prominencia del atrio a nivel del cuerno temporal. Entonces, este sería el espécimen final más o menos resecado del hipocampo una vez se realizan todos estos cortes. En el lecho quirúrgico final siempre se deben observar si se hizo de manera adecuada las siguientes estructuras. En la porción más anterior se debe ver la ínsula con los vasos de la media, debe verse el borde libre del tentorio, el tercer par y las estructuras laterales del mesencéfalo. En ocasiones uno puede ver el cuarto par, la cerebral posterior y otras estructuras vasculares. Entonces, en general, esta va a ser la vista. Luego va a hacer una resección adecuada de todas las estructuras inferomesiales y la porción neocortical, que sería pues lo que acabamos de describir. Hay unos puntos anatómicos a tener presentes. Estos son hechos mediante mediciones por resonancia y otros de forma quirúrgica en medidas pues intraoperatoriamente. Entonces acá a hacer relevancia es la amígdala. Usualmente la vamos a encontrar a 3 centímetros del polo del temporal. El cuerno del ventrículo lateral va a estar más o menos a 3.5 y el límite posterior del mesencéfalo puede irse hasta 6.5. Son límites que son importantes tenerlos presentes al momento del abordaje quirúrgico. Y finalmente, en cuanto a la relación de algunas estructuras relevantes del giro temporal superior, como en el área rolándica, que va a estar obviamente en la porción frontal, pero su distancia desde el polo del temporal está más o menos a 6 centímetros. Vemos que en las resecciones estándares que se realizan hoy en día está muy lejos de tanto el área del lenguaje, que está a 7 centímetros, como el área rolándica. Y el área de Broca, pues a pesar de que podría estar cerca, recordemos que hace parte del opérculo frontal, por lo que habría seguridad pues, de evitar lesionarla en estos casos. Finalmente traigo acá un video de cómo sería el resumen de toda esta resección. Acá entonces ellos utilizan la alternativa inicial, que es demarcando. Cabe mencionar que en la leuctomía pues, temporal no es necesario el uso de navegador. Los límites anatómicos y las referencias son necesarias y suficientes para hacer la resección de forma segura. Entonces se establecen la anatomía pues, en la cara lateral del temporal, T1, T2 y T3. Se hace y se marcan los cortes partiendo del polo del temporal con un disector de Penfield, marcando pues, el límite de resección posterior. Se coagulan estos vasos piales, ir devascularizando, se hace el corte y se inicia la disección subpial. Usualmente esta se profundiza, como había mencionado, hasta 2 centímetros, buscando siempre el límite del plano aracnoideo. Y el segundo corte se va a hacer el que ellos acaban de realizar de forma posterior, es el límite de resección posterior. La idea es unir estos dos cortes hacia la cara de la punta del temporal y levantar entonces la estructura neocortical preservando el plano aracnoideo. Digamos que si uno utiliza la primera alternativa es relativamente fácil y sale las estructuras neocorticales y dejan paso para el segundo paso. Entonces, una vez uno ya sacó la estructura neocortical, el siguiente paso es ir a buscar el cuerno temporal. Aquí ellos lo están buscando hacia el límite de resección posterior. Se abre el cuerno temporal, ahí se observa pues salida del líquido cefalorraquídeo. El siguiente paso es ir a buscar el punto coroideo inferior y la fisura coroidea. Ya una vez identificada, aquí se debe ubicar un cotón pues, para proteger esta área y evitar el riesgo pues, de que ingrese pues, sangre al ventrículo. Una vez identificado el cuerno temporal, entonces se inicia con la disección de las estructuras anteroinferomesiales. Entonces, partiendo de esta área de la eminencia colateral, recordemos que todo lo que esté lateral a la eminencia colateral es tejido que se puede resecar de forma segura. Se inicia la disección subpial partiendo de este punto coroideo, buscando el plano siempre aracnoideo en su porción inferior e ir disecando la porción del hipocampo de todo este plano aracnoideo. Una vez se conecta esto con la porción anterior de la resección de las estructuras neocorticales, se puede seccionar el hipocampo
o en la porción más posterior hacia la cola o a través del cuerpo y la cabeza, que es lo que hacen ellos en este caso, lo cortan a este nivel y separan entonces la cabeza y el cuerpo en una sola pieza anatómica. Y una vez levantado el hipocampo de este punto, ellos hacen la resección de la región de la amígdala y la región uncinada en este punto. Entonces recordemos la línea carotido-coroidea, ¿cierto? Desde el punto coroideo inferior hasta lo que vemos a través del plano aracnoideo, que sería la cerebral media. Todo lo que esté lateral a esta línea es el área de resección segura para evitar el ingreso de las estructuras gangliobasales. Entonces, con los mismos principios, conservando el plano aracnoideo, se busca ir a resecar entonces estas estructuras de la región uncinada y la amígdala. Una vez se separan por completo, ya empieza a verse el tercer par al fondo y la arteria cerebral posterior más adelante. Una vez ya se libera por completo las estructuras uncinadas y la amígdala, estas se retiran y el paso final en este caso sería ir a hacer la desconexión final del hipocampo de la cola para entonces así terminar entonces con todo el hecho pues, quirúrgico que se describió al final, ¿cierto? Esta sería la visión final entonces de la lobectomía temporal. Acá, como lo habíamos mencionado, tenemos el borde libre del tentorio, tercer par por translucidez, a su vez la arteria cerebral posterior y el tallo en su porción más lateral. Complicaciones, en general esta cirugía en manos expertas es un procedimiento relativamente seguro, una mortalidad inferior al 1%, las tasas de hematoma son bajas, la disfasia casi siempre es transitoria y es muy asociada al hemisferio dominante. El compromiso visual es mucho más común de lo que uno cree, sin embargo, la implicación clínica de este es usualmente baja. La mayoría de las veces es necesario el orden pues, de uno solicitar unos campos visuales para identificar este déficit. Generalmente se debe por manipulación del tracto óptico en la asa de Meyer y son cuadrantopsias superiores contralaterales. Solo en los casos en los que la disección se ingresa de forma inadvertida a las estructuras más mediales del tallo, como el ganglio geniculado, es que uno puede encontrar una hemianopsia ya completamente, una hemianopsia pues completa. Compromiso motor usualmente se da por el ingreso inadvertido de estructuras gangliobasales y generalmente es raro si uno preserva estos límites anatómicos que acabamos de describir. La diplopía generalmente es por manipulación y usualmente es por uno dañar el plano aracnoideo y manipular estos nervios. Generalmente es transitoria y se puede evitar manteniendo pues este plano aracnoideo. Y las alteraciones de la memoria generalmente son raras, específicamente en cirugía de epilepsia, ya que la mayoría de las conexiones de estas estructuras neocorticales en epilepsia del lóbulo temporal se han ido cicatrizando por los cambios de estos pacientes de las crisis a largo plazo, y generalmente estas conexiones no son relevantes, entonces los pacientes no suelen tener alteraciones neuropsicológicas. Finalmente, los mensajes para llevar es, primero, respetar el plano aracnoideo. Generalmente lo que se habla hoy en día de extensión de resección, tanto para el lóbulo dominante como no dominante, es hasta 4.5. Esto generalmente va a facilitar la resección de estas estructuras mesiales. Siempre mantenerse por delante de la B y identificar el punto coroideo y el cuerno temporal va a ser clave para evitar pues, lesiones a este nivel. Muchas gracias. Esto siempre me ha parecido difícil, pero hoy me pareció más difícil. Yo le pregunto a Héctor si está conectado, ¿cuántas cirugías tiene que hacer uno para sentirse pues seguro e identificar todas estas estructuras anatómicas? Héctor se durmió. ¿Aló? ¿Me oyen? Hola, Héctor. ¿Sí me oyen? Sí, señor. Bueno, no, yo creo que cuántas es un número bastante difícil de decir, pero yo siempre tengo cosas claras que sé, muchos de los puntos que dijo Santiago es siempre hacerlos importantes en toda cirugía. Y este tipo de cirugía tiene puntos claves. El principal punto clave de él es, hombre, ¿cuál es el camino seguro? Y creo que el camino seguro siempre, y eso lo repito a todos los que vienen acá a rotar con nosotros, siempre debe conservar el plano aracnoideo. Si se le pierde, hay que volverlo a buscar. Esa pregunta me la hicieron a mí en el Congreso Nacional, que cómo hacía uno para evitar compromisos vasculares
a nivel de la cerebral posterior o de las diferentes coroideas que tiene uno cuando uno llega a la línea media. Hombre, la única estrategia segura es nunca vulnerar el plano aracnoideo. Si se vulnera, ahí sí hay que poner mucho cuidado porque todas las estructuras que están después de que se rompe el plano aracnoideo en la parte mesial siempre van a ser importantes para el paciente. Pero eso es la parte más importante, conservar el plano aracnoideo. Desde el punto de vista estrategias quirúrgicas, tanto para cirugía de epilepsia como para hacer una lobectomía temporal, pues desde con fines oncológicos siempre hay que tener en cuenta la función de cada lóbulo temporal, que ya lo hemos expresado y se ha dicho en diferentes conferencias que hemos planteado, y es definir si el paciente, aunque son patologías crónicas, por ejemplo un tumor maligno o benigno, que tiene implicaciones oncológicas o de epilepsia, definir la función neurológica del paciente, es decir, definir dónde está la memoria y también definir pues, el lenguaje, aunque el lenguaje nunca se debe afectar y nunca utilizamos retractores. Yo nunca utilizo retractores, inicialmente sí lo utilizaba, pero tuve varios casos de anomia y entonces y creo que era porque la compresión o la retracción de la parte posterior de la corteza cerebral del lóbulo temporal era lo que me llevaba a presentar eso. Pero yo nunca utilizo retractores ya. Al principio siempre los utilizaba, pero en vista de estas complicaciones nunca lo utilicé. ¿Qué es la otra parte importante? La otra parte importante, no se dediquen, después de hacer la resección de las estructuras corticales, deje que el cuerno temporal aparezca. No se encarnicen en buscarlo porque se van a meter posiblemente a estructuras mesiales y se van a hacer un daño. Entonces, siempre le digo a todos los residentes que vienen acá, que sea después de haber resecado la parte cortical, después de haber resecado el giro temporal superior, el medio y el inferior, y parte del fusiforme, siempre hagan una disección de arriba hacia abajo y atrás hacia adelante para que en la aspiración que se hace sobre el tallo del lóbulo temporal aparezca el cuerno temporal. Cuando ya aparece el cuerno temporal, yo pienso que eso le da un margen de seguridad a uno. Margen de seguridad en el aspecto de que ya sabe dónde está y ya sabe que tiene que resecar. Aquí con respecto a lo que dijo Santiago, sí, yo no lo voy a hacer énfasis por lo que dice él, porque las explicaciones de Roton siempre me han parecido muy, muy complicadas, muy difíciles de entender, porque todas esas venitas que él describe siempre son difíciles de entender y explicar. Pero sí creo que el uncus es una parte importante. Y el unco tiene tres partes, como también lo he explicado. Es la región uncinada, la amígdala y la cabeza del hipocampo. Cuando ya llega al borde anterior, sea anteromedial o anterolateral del uncus, ya en esa parte empieza la región uncinada. Entonces ahí se empieza la disección. ¿Y cómo reseco la amígdala? Cuando ese defecto, entre comillas, geográfico, cuando él se está deprimiendo y cuando él coge hacia arriba, hacia la parte medial, esa es la parte que no debe pasar uno. También lo hemos visto en cirugía y se los he explicado en cirugía. Entonces, una vez resecada esa parte de la amígdala, ya todo lo que está lateral a la fisura coroidea, eso es lo que se debe resecar para hacer una cirugía de un lóbulo temporal completa. Todo lo que esté lateral a la fisura coroidea es lo que se debe resecar. Y ahí hay que tener en cuenta un punto muy importante. Cuando se disequen los vasos de la coroidea posterolateral que están en la fisura coroidea, esa disección se debe exponer y disecar los vasos lo más lateral que se pueda y cortarlos en la parte más lateral, porque hay una complicación muy frecuente que se ve en los pacientes, que cuando se hace un corte muy, muy basal, esos vasos se retraen y si sangran es muy difícil la hemostasia, es casi imposible porque están en un plano aracnoideo profundo y es muy difícil de coagular.
Por eso a mí me dicen cada vez cuánto número necesita uno para tener una técnica segura. No, yo en toda técnica de cirugía de epilepsia, yo me tranquilizo cuando ya encuentro el cuerno temporal. Cuando no encuentro el cuerno temporal, sí la cosa está difícil, pero cuando se encuentra ya es un punto de tranquilidad, porque ya sabe uno qué es lo que va a hacer. Y eso es lo más importante, todo lo que hemos dicho, el paranoideo y saber desde dónde y hacia dónde debe ser la resección. No más quería decir. Gracias, Héctor. Dos preguntitas bobas. ¿Siempre usas el microscopio y aspirador ultrasónico o no se necesita el aspirador ultrasónico? No, para eso no se necesita el aspirador ultrasónico. Con una succión adecuada y con técnica microquirúrgica siempre. La parte lateral de la exposición no, pero cuando empezamos a hacer la disección para conservar un claro aracnoideo, siempre se debe utilizar el microscopio, porque a simple vista uno lo puede transcribir muy fácil y hacer un daño. Viva la universidad!